Hola, buenas tardes. Voy terminando una clase que se me pegó, ¿no? Este, pero bueno, vamos a seguridad. Vamos a cerrar esto y vamos a abrir fenómeno de transporte. Fenómeno de transporte. Muy bien, fenómenos. Difusión en líquidos. Transferencia de masa. 19. Beltrán García. Beltrán Zamora. Caballero. Presente. ¿Qué tal, caballero? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Ya cerrando la semana. Ya. Sí, ya. Algo de trabajo, pero bien. Eso, muy bien. Excelente. ¿Dónde estás chameando? No, con las tareas, digo. No, pues sí, eso es inevitable, caballero. Pero, pues, ¿qué tal la otra semana? Pues ya van a andar bien a gusto, ¿no? Esperemos que sí, profe. Esperemos que sí, ¿verdad? Vamos a ver. Ya en una semana más ya prácticamente van a estar de vacaciones. Y hasta enero, nuevamente. Castillo, Presente. Castillo, Contreras, Cueto, Elizalde. Me cierro esta plataforma porque se me pone muy lenta, ¿no? Estrada, Jiménez, López Rochín, Macías Barraza, Presente. Mancillas, Mejía, Presente. Ungarro, Presente. Pérez, Presente. Ramírez, Presente. Rascón, Presente. Romero, Nevares, Presente. Romero Kiwis, Presente. Cosas Domínguez, Presente. Luis Martínez, Presente. Valenzuela Clark. Presente. Profe, me saltó. Es cierto, hoy te tocó a ti, Nicole, ¿verdad? Siempre me salto esta parte. Ok, Nicole, muy bien. Valenzuela, Jocobi, Villares Presente. y Villares. Valenzuela, Jocobi, ¿va? Villares y Villares Franco. Profe, me puse asistencia. Apellido, Maestra Jocobi. Valenzuela, Jocobi, sí, Valenzuela, Jocobi, sí. Valenzuela, Jocobi, Villares Navarrete y Villegas Franco. Profe, Estrada le puso presente en el chat. Ah, muy bien. Vamos a quitarle aquí una falta que había puesto Villares. Y Estrada. Estrada. Ajá. Sí, muy bien, estamos ya nos quedamos en difusión, ya estamos en difusión de líquidos, ya establecimos las ecuaciones en función de la fracción mol y en función de la concentración promedio, ¿no? Que dijimos que era la densidad entre la masa molar promedio y que con un ejemplo íbamos a ver cómo se calculan esos promedios que si nos damos cuenta, ahorita que lo vean, van a ver que son ponderaciones más que promedios, ¿no? Quizás al final las ponderaciones se hacen un promedio, pues, porque bueno, que la densidad 1 más la densidad 2, cada uno entre
M1 y M2, ¿no? El peso molecular 1 y el peso molecular 2. Pero en sí esos peso molecular 1 y peso molecular 2 y la densidad 1 y la densidad 2, como son de una mezcla, ahí se pondera en función de su composición y ya después se saca un promedio. Quizás por eso dicen concentración promedio, ¿no? M, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo para definir cómo se calcula la difusión en líquidos. Ya no es específico, ¿no? Ya es también convectiva, es Na, ¿no? Na, J, A eran simplemente cuando iniciamos el concepto de difusión, cuando solamente uno de los solutos, bueno, el soluto A se difunde en B y B no se difunde en A, eso no es cierto, ¿no? Pero fue un principio ideal, ¿no? Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos permita ubicar las ecuaciones. Vamos a ver. Bien. Por fin. Por fin. Si no cierro todo, tengo abierto, se pone bien lenta, ¿no? Como vengo cerrando una clase ahorita, tiene un montón de ventanas abiertas. Y es que como fue la última clase, pues me detuve un poquito y ya terminamos. Entonces, pues definimos las ecuaciones que están ahí en pantalla, ¿no? Para la difusión Na. Y vamos a resolver este ejemplo ilustrativo. Nos dice una solución de etanol en agua. Etanol es el soluto A y el agua es el medio en el cual se difunde, que también es otro líquido, ¿no? En forma de película estacionaria. El mismo concepto estacionario, ¿no? Sabemos que nos dice que las propiedades a lo largo de toda la película pues son las mismas, ¿no? Es el concepto aquel de medio continuo, ¿no? Y esta película tiene 2 milímetros de espesor y nos da la temperatura. Está en contacto con la superficie de un disolvente orgánico en el cual el etanol es soluble, pero el agua no. Recuerden que vimos que la aplicación de la difusión de la masa también se utiliza como un proceso de separación. Al difundir un soluto en un medio en el cual el otro componente de la mezcla no se difunde, pues separamos, ¿no? Entonces dice, por tanto, o sea, se va a separar el etanol, se va a extraer del agua en otro medio que es un disolvente orgánico. Por lo tanto, NB es igual a 0. Claro, NB es igual a 0 en el contexto del sistema total, ¿no? Porque no se va a difundir en el medio orgánico.
En el punto 1 dice la concentración del etanol es 16.8% en peso. Y la solución tiene una densidad 1 de 972.8. Y en el punto 2 la concentración del etanol es 6.8, también en peso. Y nos da su densidad. Y nos dice que la difusividad del etanol es 0.74 por 10 a la menos 9. Y que quiere que calculemos el flujo Na en estado estacionario. ¿Sí? Entonces, en lo que toman los datos, voy a empezar a ponerlo en el pizarrón para resolverlo ahí, ¿no? Entonces, difusión de líquidos 19, noviembre, viernes. Tengo 2 milímetros de espesor y tenemos etanol y agua. Nos dice en el punto 1 disolvente orgánico. En el punto 1 otro color. El punto 2. A más de temperatura 293. En el punto 1 la densidad 1. $972.8 kilogramo metro cúbico. En el punto 2, la densidad 2, 998.1 kilogramo metro cúbico. Y nos da la concentración 6.8% en peso. Y 16.8 y 6.8. Muy bien, el peso molecular. Peso molecular de A, 46.05. Peso molecular de B,
18. Listo, vamos a pasar al pizarrón. Ahí están los datos también. A punto 74 es la difusividad de la -9. Punto 74 a la -9. Vamos a ver, se ve más o menos, sí, sí se nota. Muy bien, entonces tenemos un disolvente, que es una capa que va a capturar al etanol. El etanol va a viajar a lo largo de esa película de 2 milímetros de espesor, de esa mezcla de A más B, donde A es el etanol y B es el agua, ¿no? Cuando llega a la superficie de esa película de 2 milímetros, el etanol, que viaja de una concentración mayor de 16.8 hacia una concentración menor de 6.8, cuando llega el etanol ahí, es absorbido por el disolvente orgánico. Se absorbe, o sea, se extrae, se llama extracción líquido-líquido. Este es un proceso de extracción líquido-líquido. Un líquido lo extrae de otro líquido, ¿no? Y nos dice que la concentración, pues, lógicamente debe de ser mayor concentración en el punto 1 para que viaje la masa hasta el punto 2. Nos da la densidad en el punto 1, es la densidad de la mezcla, ¿no? Y en el punto 2 también tenemos la densidad. Los pesos moleculares los necesitamos porque vamos a sacar el peso molecular promedio, ¿no? Ponderado, pues, en cada punto, en el punto 1 y en el punto 2. Y para calcular esa concentración promedio, ¿no? Entonces, punto 74 por 10 a la -9 es el coeficiente de difusión. Pues sabemos que son metros cuadrados por segundo. Pues vamos a establecer nuestra ecuación para un sistema líquido. Ecuación Na, DAB, concentración promedio, por X1 menos X2, entre XZ2, entre el diferencial de Z, pues, la distancia, por XBM. Por lo tanto, necesitamos calcular esta concentración, que es M, ¿no? Así, media. Por eso vamos a calcular primero esta concentración media. La concentración media es la densidad entre el peso molecular, ¿no? Entre 2. Y eso tenemos, ¿cómo calculamos cada uno de los dos? Tenemos definido la ecuación. Bueno, no debemos ir entre 2, le hemos puesto promedio por fuera, ¿no? Es mejor que poner entre 2, pero significa lo mismo. Densidad 1 entre M1 más densidad 2 entre M2 entre 2. Aquí sí se pone el promedio entre 2. Entonces ya tenemos nuestra expresión. Vamos a calcular primero. Bueno. Para el punto 1. ¿Cómo lo vamos a ordenar? También son los polos. Para el punto 1. M1 va a ser igual a la masa total. Voy a poner la fórmula antes de desarrollarlo. Aquí no viene, pero la voy a reducir. Entre la masa de A entre el peso molecular de A
más la masa de B entre el peso molecular de B. Te voy a quitar el número 1 para que sea la misma en el punto 1 que en el punto 2, ¿no? Para que nos quede generar la ecuación. Esa aquí la tengo, pero 1, 2 y así. Entonces vamos a primero establecerla. Esa es una ponderación. Para calcular ese M1 y ese M2, la suma de los dos es un promedio, pero la fórmula esa es una ponderación. ¿Por qué? Porque está en función de la masa que tenga A y la masa que tenga B. Ese valor de M va a ser mayor, va a ser más parecido a A si el mayor cantidad es A, o va a ser más parecido a B si la mayor cantidad es B. A eso se le llama ponderación. Y esa es la ecuación general para sacar los valores del peso molecular ponderado en el punto 1 y en el punto 2. Entonces podemos utilizarlo para hacer M subíndice 1 primero. Entonces esta ecuación va a ser nuestra ecuación de trabajo. Ahora sí, para 1, la masa total y aquí la pregunta interesante es esa, ¿no? ¿Cuál es la masa total? Para poder determinar la masa total hay que ver las concentraciones, porque la masa está en las concentraciones. ¿Qué tipo de concentración me está manejando el problema? Concentración en peso, porcentaje en peso. Y sabemos bien que el porcentaje en peso es una relación de concentración con respecto de 100 gramos de sustancia, ¿no? Recuerden, porcentaje en peso es igual a la masa del soluto entre la masa del disolvente multiplicado por 100. Ese 100 no es simplemente para convertirlo en porcentaje. Ese 100 me indica que es con respecto de 100 unidades de masa. ¿Por qué? Porque decimos, ¿cuál es el 50% del peso de una persona que pesa 100 kilos, por ejemplo? El 50% pues van a ser 50 kilos. Si la persona pesa 80 kilos, el 50% son 40 kilos. Entonces nos damos cuenta de que siempre se toma la cantidad de masa como si fuera el 100%. Del 100% son 80, la mitad son 40. Siempre es sobre 100, sobre el 100%. Por lo tanto, ese 16.8, por ejemplo, lo interpretamos como de cada 100 kilos, 16.8 kilos son de etanol. Y ese 6.8% sabemos bien que de cada 100 kilos, 6.8 kilos son de etanol. Entonces es sobre 100. Por lo tanto, mi masa total son 100 kilogramos. Entre la masa de A, en el punto 1, 16.8 kilogramos. Entre el peso molecular de A, 46.05 kilogramos por kilomol, más en el punto 1, si 16.8 son kilogramos de etanol, la masa de B, pues es la diferencia contra 100, ¿verdad? Quiere decir que la diferencia, los otros 83.2 son agua, ¿no? Entre 18 kilogramos por kilomol. Kilogramo entre kilogramo se cancela, nos van a quedar kilogramos sobre kilomol. Que son las unidades. La M es el peso molecular, pues. Nada más que se maneja, realmente no es peso molecular, pues es masa molar, ¿verdad? Masa molecular. ¿Y eso nos da cuánto? Vamos a calcularlo.
Entre 46.05 más 20.05. 20.05. A mí también me dio igual. Ok, muy bien. 20.05 kilogramos sobre kilomol. Por lo tanto, el otro, el M2 en el punto 2, lo sacamos de la misma manera. Ya no le voy a poner unidades, ya vemos que dan kilogramos sobre kilomol. Voy a poner los 100 y ahí hay 6.8 entre 46.05 más 93.2 entre 18. Eso van a ser kilogramos sobre kilomol. Es 18.77. 18.77 kilomol, kilogramos sobre kilomol. Observen que como casi todo es agua, el peso molecular ponderado es prácticamente el del agua, ¿no? Porque hay muy poquito etanol. Acá hay un poquito más de etanol, se sigue acercando al peso molecular del agua porque la mayor cantidad es agua, ¿no? 20.05, ¿no? No es realmente un promedio, es una ponderación, ¿verdad? Por lo tanto, C promedio va a ser igual a la densidad 1 en el punto 1, 972.8 kilogramo por metro cúbico entre M1, 20.05 kilogramo sobre kilomol más 998.1 entre 18.97 kilogramos sobre kilomol. Kilogramos se cancelan, van a quedar kilomoles por metro cúbico. ¿Qué es unidad de concentración, verdad? Unidades de concentración en kilomoles. No es 988.1. 988.1, déjame leer. 972, 988.1. Aquí es 988.1. Tiene razón. Profe, a mí me dio 101.16. 101.16. Muy bien. Ah, nos falta el entre dos, ¿no? ¿Entre dos cuánto es? Lo voy a poner así. Todo entre dos, ¿no? Aquí está entre dos, la media. Entonces, ¿qué? Da 50.58. Muy bien, 50.58. Entonces ya tenemos la concentración promedio o media de nuestra ecuación. Lo voy a anotar arriba como dato para borrar y irnos sobre, necesitamos la fracción mol, x1 y x2, para poder sacar x media logarítmica, ¿no? Voy a anotar aquí, ecuación como un dato, cm 50.58 kilomol por metro cúbico.
Entonces, para la fracción mol, la ecuación que vamos a usar, la ecuación mol, va a ser igual. La voy a poner general, ¿no? Que aquí viene muy desarrollada. Déjenme la deduzco. Va a ser la... ¿Dónde ponemos? La masa de A entre el peso molecular de A más, lo voy a poner aquí, así, deduciéndola así. La fracción mol. ¿Qué unidades nos quedarían al dividir la masa entre el peso molecular? Pues nos quedan moles, ¿verdad? Recuerden que la fracción mol es igual, la podemos calcular con cualquier propiedad, ¿no? Pero vamos a calcular con los moles. Número de moles de I entre el número de moles totales. Esa es la ecuación que hemos utilizado, ¿no? En otros cálculos de la fracción mol. El número de moles de I entre el número de moles totales nos da la fracción. También la puedo calcular con las presiones, ¿no? La presión parcial de I entre la presión total también me da la fracción. Entonces, y es lo que está arriba, porque arriba la masa entre el peso molecular es los números de moles de I, que es A en este caso. Y abajo el número de moles totales, pues es el número de moles de A más el número de moles de B. Y también es el número de moles totales, ¿sí? Es la misma expresión, pero arriba está en función de los componentes y abajo está en forma general. Entonces, si sustituimos para XA, la masa de A, ya quedamos que eran 1A, en el punto 1, 16.8 kilogramos, entre 46.05 kilogramos sobre kilomol. Van a quedar en kilomoles. Entre lo mismo, voy a poner los puros números, ya sabemos que son kilomoles, más el B, ya quedamos que eran ¿qué? 73.2, 83.2, entre 18. Estos van a ser kilomoles. Las unidades son las mismas abajo, ¿no? Y para X a 2, 6.08 a 6.8 entre 6A. Entre el peso molecular, 46.05 entre 6.8 entre 46.05 más 93.2 entre 18. Y estos van a ser kilomoles. Kilomoles. Esa es una fracción mol. Profe, la fracción de A me da 0.073. 0.073. A1A. Ok. Ajá. 0.073. Bien. Y la 2.
A1 y A2. Me dio 0.027. 0.027 kilomol. Muy bien. Ya tenemos la fracción mol de A en el punto 1 y en el punto 2. Pero nos falta la fracción mol de B. ¿Cuánto vale la fracción mol de B en el punto 1? B1. Sería 0.927 porque tiene que completar el 1. Correcto, muy bien. Eso es. Entonces el otro. 0.927 dijiste. Y el otro es 0.973. Obviamente le puse unidades, ¿no? No tiene unidades, lógicamente, ¿verdad? Es fracción. Correcto, ya tenemos entonces nuestras fracciones mol. ¿Qué nos falta? La media logarítmica de las fracciones de B. Vamos a calcular. Profe, ¿Sí? la fracción B2 es 0.973. 73. ¿Ok? Correcto. Para XBM va a ser la fracción 2, X, bueno, voy a poner aquí, XB2 menos XB1 entre logaritmo natural de XB2 entre XB1. La fracción de B en el punto 2, punto 973 menos punto 927 entre logaritmo natural de punto 973 entre punto 927. XBM. A mí me da 0.949. 0.949. Ok, sí. 0.949. Sí, ya tenemos entonces todas nuestros componentes de la ecuación. Simplemente bastaría sustituir en la ecuación de difusión para obtener el resultado, ¿no? Vamos a sustituir aquí, está la ecuación. Se la tienen ahí también. DAB, punto 74 por 10 a la menos 9 metros cuadrados por segundo. Por la concentración media, 50.58 kilomol sobre metro cúbico. Por la fracción, la diferencia de fracciones, XA2, 0.027 menos XA1, 0.072. Es A1 menos A2, ¿verdad? Si no, tendría que poner el signo acá afuera, por eso están invertidos, ¿no?
.073 menos .027. ¿Sí? Voy a borrar esto, aquí ya las utilizamos. Entre la distancia 2 metros, son milímetros, ¿no? Convertido a metros, por XVM, .949. Kilomol, las unidades van a ser kilomol. Metro queda con un metro, por este metro queda por metro cuadrado. El segundo queda multiplicando al metro cuadrado por segundo. Kilomol metro cuadrado segundo. Profe, a mí me da 9.07 por 10 a la menos 8. A la menos 7. A la menos 8. A la menos 8. 9.07 por 10 a la menos 8. A mí me da lo mismo, pero a la menos 7. Sí, a la menos. Es que sí, es a la menos 7. Bueno, el resultado del libro dice que es a la menos 7. ¿Sí? Un puntito ahí en el... Es a la menos 9 la difusividad, ¿no? 9 prácticamente, ¿no? 9 por 10 a la menos 7. Chécale ahí. Nicole. A la menos 7. Entonces, pues nos damos cuenta de que es pura talachita, ¿no? Ya tenemos nuestra fórmula para sacar la fracción mol para la mezcla. Y nuestra fórmula para sacar la masa molecular o el peso molecular ponderado para cada punto. Que aquí pues nos lo da la ventaja es que nos lo da en porcentaje en peso, ¿eh? Aquí lo complicadito sería que nos dijera, y la concentración en el punto 1 es .1 molar. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que convertir esa concentración molar a concentración en porcentaje en peso, porque la ecuación está hecha para porcentajes en peso, ¿no? Para masas, pues, para masas comunes, no para concentración química. Entonces, si en un problema se encuentran con que les dice que ahí hay una concentración normal o concentración molar, simplemente conviertanla a concentración porcentaje en peso para que puedan emplear la base de cálculo de 100 que se usa para los porcentajes y tener la masa de 100 kilogramos o 100 gramos, lo que nos dé el problema, ¿no? Recuerden que eso es dependiendo que nos da el problema como unidad. Entonces, no crean que siempre el problema les va a decir la concentración en porcentaje en peso. Lo más que debemos hacer es convertir. Pero pues ya estamos duchos en eso, ¿no? De convertir de una concentración a otra. Y si no, pues ahí lo vamos a ver en algún ejemplo, ¿no? ¿Alguna pregunta de este proceso? No, profe. ¿No? Muy bien. ¿Cómo estamos en nuestra planeación? Déjenme checar. Fenómeno de transporte.
Bueno, esta última unidad de competencia, de hecho, ya les pasé las calificaciones, déjenme checar, de la anterior, Ciber, física, fenómenos, sí, ya, de hecho ya las subí. De hecho ya las subí. Bien, esta última parte de fenómenos de difusión de masa, se las voy a evaluar con una actividad, con la actividad de este tema. Entonces, no dejen de entregar su actividad, ¿no? La voy a subir en la tarde, voy a subir la actividad para entregarse la próxima semana. Por allá necesito tiempo para evaluar, por ejemplo, para mediados de la otra semana máximo que suban su actividad de difusión de gases y difusión de líquidos, ¿no? Un problemita y un problemita, ¿no? Unos dos. Para pues para allá para el miércoles 24, porque hay que subir calificaciones a más tardar ese fin de semana, ¿no? De acuerdo al calendario, para que no se nos cierre el sistema de evaluación, de captura de calificaciones, porque la otra semana ya es la semana de exámenes, ¿no? Entonces, le subo su actividad para difusión de masa, para entregar a más tardar el miércoles 24 de la otra semana, para que me den la oportunidad de hacer la evaluación, y ver qué promedios arroja su evaluación con sus resultados que tienen, y ya vemos la necesidad de algunos de ustedes de hacer alguna recuperación, alguna segunda, pues ya lo veríamos en específico, ¿no? Necesito sacar promedios totales, promedios ya del semestre, para revisar cada caso y ya comentarlo con cada uno de ustedes con respecto al resultado final del curso. Entonces, así le haríamos. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. Maestro, Sí, ¿me podría poner asistencia? claro. Apellido. Elizalde. 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 Listo. A mí también, profe. Sí, apellido. Villegas. Villega. Y porque recuerden que muchas de sus voces se parecen. ¿Alguien más? A mí igual, profe. Ahí sí ni modo que vaya a confundir la voz, ¿verdad, Luis? Ya serían, Pues sí, ni modo que no. ya serían regaderas, ¿no? De que dijéramos, a ver, ¿quién? ¿Apellido? Pues no, pues eres el único. Profe, Mande. Cueto le puso que se le puede poner asistencia en el chat. Cueto. Listo. Listo. Bien, entonces, si no hay dudas, así quedamos, jóvenes. Entonces, estaríamos hoy cerrando el curso de fenómenos. Ya nos estaremos viendo, si Dios quiere, el próximo semestre. No recuerdo si tengo grupo con ustedes el próximo semestre, porque ya van ustedes a sexto, ¿verdad? Sexto semestre. Sí, ya. Quinto, ¿verdad? Sexto. 1, 2, 3, no recuerdo. Ojalá y sí, me toque impartirles una clase el próximo semestre. Y si no, pues nos veríamos por ahí en ITESCA, ¿no? Ya vamos a andar presenciales con unas clases. Todos ustedes van a andar, ¿no? Todos sus cursos van a ser mitad presencial, bueno, 70% presencial, 30% virtual. Entonces, pues ya nos estaremos viendo por ahí en ITESCA el próximo semestre, ¿sí? Entonces, yo les hago llegar suban su actividad, su última actividad que les voy a poner para hacerles llegar su evaluación final y ya analizar cada uno de sus casos, aquellos que sea necesario, hacer alguna regularización, pues ya lo veremos específicamente con cada uno de ustedes. Y los que no, los que ya están del otro lado, pues qué bueno. Entonces, pues se la van a pasar un poquito más tranquilo, ¿no? Entonces, nos vemos, jóvenes. Cuídense mucho y estamos en contacto la próxima semana. Gracias, Muchas gracias, profe. profe. Gracias, profe. De nada, bye. Hasta luego.